este pasaje bíblico, porque aquí encontramos a un pueblo que quería tener victoria, que quería victoria sobre el enemigo, porque es una realidad que según Dios quiere victoria para tu vida, que según Dios quiere triunfos para tu vida, es cierto también que la Biblia enseña que nosotros tenemos un enemigo que se opone a lo de Dios, un enemigo que no quiere que tú venzas en ningún área de tu vida, un enemigo que te quiere ver derrotado, un enemigo que quiere ver tu hogar destruido, un enemigo que quiere ver tu ministerio destruido, un enemigo que quiere ver tu familia destruida, un enemigo que no quiere que tú avances, un enemigo que te quiere ver derrotado y que no haya victoria en nada de lo que tú enfrentes. Y en esta tarde yo quiero que veamos a Israel, que es el pueblo de Dios o el pueblo del Señor, y que podemos decir que en el Antiguo Testamento es tipo de la iglesia del Señor, porque tú y yo somos pueblo de Dios ahora, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo del Señor, era el pueblo de Dios. Y yo creo que las batallas que están escritas o que nos presenta las Sagradas Escrituras, donde Israel está envuelto, nosotros podemos aprender de ellas para aplicarlas a los retos que tenemos hoy por delante, a las situaciones a las batallas que nos enfrentamos hoy por delante. En el pasaje que nosotros leímos, para que tengamos un pequeño trasfondo, encontramos a Israel en un tiempo muy difícil para ellos. La Biblia dice que el tiempo de los jueces era un tiempo de mucha inestabilidad en el pueblo de Israel. Era un tiempo donde cada cual hacía lo que le parecía, dice la Biblia. No había dirección en el pueblo. Lamentablemente el pueblo se había desviado del Señor. Y ustedes saben que durante el tiempo de los jueces el pueblo se desviaba de Dios. Dios enviaba algún tipo de castigo o algún tipo de disciplina al pueblo. El pueblo volvía a Dios, ellos buscaban, Dios levantaba un juez, volvía nuevamente el pueblo y caía. Y así estaba en ese vaivén en la vida espiritual del pueblo de Israel. Había inestabilidad política, había inestabilidad espiritual en el pueblo. Y a consecuencia de esto, principalmente en este tiempo o en los capítulos que leímos, está dirigiendo a Israel un sacerdote llamado Elí. Este hombre, Dios ya le había advertido que tenía que hacer unos cambios en su vida, principalmente en lo relacionado a sus hijos, porque sus hijos, que eran los líderes del tabernáculo, de los que estaban al frente de la vida espiritual del pueblo de Israel, se habían alejado de Dios, se habían apartado de Dios y estaban haciendo unas cosas totalmente contrarias a lo que Dios quería. Y la Biblia dice que a consecuencia de esto, había un enemigo, que eran los filisteos, que querían destruir a Israel. Querían apoderarse de Israel y derrotar a Israel. Y el pueblo se prepara para ir a la guerra contra contra los filisteos. Y cuando van a esa batalla, la Biblia dice que los filisteos derrotaron al pueblo de Israel. Y 4,000 hombres perecieron del pueblo de Israel. Israel viene derrotado y ahora en su derrota ellos están preguntándose y diciéndose, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos sido derrotados por el enemigo? ¿Por qué el enemigo nos ha matado 4,000 hombres? ¿Y por qué parece ser como que Dios no estaba con nosotros? Y hemos recibido una derrota grande y ahora ellos están lamentándose. Ellos están diciendo, y si usted lee allí en los versículos que nosotros les decimos, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y ellos se preguntaban, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de la derrota? ¿Por qué, Señor, fracasamos en esta área de nuestra vida? ¿Por qué fracasamos en esta derrota? Y ellos,
como conocían las Sagradas Escrituras, deciden buscar una alternativa. Ellos dicen, esto no puede ser así. Necesitamos buscar una forma de cómo atacar a los filisteos para derrotarlos. E inmediatamente los sacerdotes que conocían lo que dice la Biblia, trajeron una idea. Y ellos dijeron, traigamos a Jehová, o traigamos a nosotros de Silo, el arca del pacto de Jehová. Esa fue la idea. Ellos dijeron, vamos a buscar el arca del pacto de Jehová y la traemos con nosotros. ¿Por qué esto era tan importante? Porque esta arca era tipo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. El arca era el lugar más, era el objeto más sagrado que tenía el pueblo de Israel en sus luchas o en sus batallas, en su vida religiosa. Era el objeto más sagrado que ellos tenían. El arca del pacto era una caja de madera de acacia forrada de oro que era cargada con unas varas cubiertas de oro que la cargaban los sacerdotes. Tenía una tapa, encima de la tapa había dos querubines que cubrían el propiciatorio donde se presentaba el sacrificio, donde el sumo sacerdote traía la sangre del sacrificio una vez al año. Y este objeto era un objeto bien sagrado, porque era allí donde Dios hablaba con el pueblo. Este objeto era símbolo de la misma presencia de Dios en medio del pueblo. Y ellos entendieron, si recibimos una derrota por esta situación, lo que tenemos que hacer ahora es buscar el arca. Porque si tenemos la presencia de Dios con nosotros, si tenemos la presencia del Señor con nosotros, definitivamente vamos a obtener victoria y Dios nos va a dar la victoria sobre el enemigo. Porque es una realidad que cuando uno tiene a Dios del lado de uno, hay las posibilidades de ganar, están casi aseguradas. Porque la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y estos sacerdotes razonaron bien. Ellos dijeron, lo que necesitamos es la presencia del Señor. Lo que necesitamos es la presencia de Dios con nosotros. Si la presencia de Dios está con nosotros, nosotros vamos a tener victoria. Y la Biblia dice que ellos trajeron el arca del pacto. Y cuando trajeron el arca del pacto, el pueblo se llenó de júbilo. La Biblia dice que empezaron a gritar. Empezaron a adorar al Señor y a darle gracias a Dios porque ahora tenían el arca, tenían la presencia de Dios con ellos. Mire lo que dice. Dice el 5, y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Mire, esta gente estaba tan contenta porque ahora tenían el arca. Estaban tan contentos porque ahora el arca estaba con ellos, que se han dado un grito de júbilo, que la tierra tembló. Ellos levantaron un temblor de tierra, fue una alegría, una algarabía, ¿verdad? Porque es que cuando uno sabe que está en la presencia del Señor, uno siente gozo, uno siente alegría. Hay alegría en la presencia de Dios, hay gozo en la presencia de Dios, hay regocijo en la presencia del Señor. E Israel se pega un grito grande. Empieza a gritar de una manera grande, un grito con júbilo, de tal manera que el estruendo no solamente se oyó en Israel, sino que el estruendo se oyó también en el campamento de los filisteos. Cuando los filisteos oyeron aquel grito, cuando los filisteos oyeron aquel estruendo, la Biblia nos dice que se llenaron de temor. Y empezaron a preguntar, ¿por qué será este ruido que están haciendo los filisteos? Los israelitas. ¿Por qué será este ruido que están haciendo? Y alguien les dijo, es que los israelitas han llamado a traer el arca del pacto. Y